Que nada nos distraiga, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos, Padre, la gloria y la honra. Bienvenido, Espíritu Santo, una vez más. Amén y amén. Amén. Ok, no ni... con razón, ten la paz. No temas. Ese es el tema. Si estás haciendo, ¿qué? La voluntad del pastor. No. Pero del pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Ok, así mismo, no temas si estás haciendo la voluntad de Dios. Ok, no temas, ese es el tema, pero hoy vamos a hablar de no temas si estás haciendo la voluntad de Dios, porque vamos a hablar otra vez, Mateo 25, vamos a ir con esto. Y hoy Jesús está hablándonos, bueno, nos habla todos los días, ¿verdad? Pero está hablándonos lo que vamos a leer de la gran comisión, de la responsabilidad que tiene cada persona en la iglesia. No va a pensar que solamente es para el pastor, pero la gente, hay pastores que dicen que no es para ellos. Caramba, yo no me la sabía eso. Pero los he oído, ¿ok? Entonces, el 34, 35... al 40 vamos a leer, porque habla de los beneficios de, estamos hablando de las ovejas y los cabritos, ¿verdad que sí? Y hoy lo que Jesús va a hablar, nos va a hablar es de la gran comisión. Lo tenemos, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Mateo 25, 35 al 40. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me encubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Si hay que seguirlo, lo seguimos hoy. Si no, lo seguimos otra semana. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el tema? No temas. Si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el versículo? Mateo 25, 35 al 40 fue lo que yo leí. ¿Ok? Entonces Jesús está describiendo aquí cuál es la función del cristiano. Como yo lo dije, la gran comisión, cuando Jesús dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no solamente se le entregó a los apóstoles, sino que le entregó a la iglesia en general. Vaya conmigo al evangelio según San Marcos 16, 15, ¿ok? Y vamos a hablar a quién le toca la gran comisión y quiénes son los que no la quieren hacer, que se excusan para decir, porque yo he ido dos pastores ya, y otra persona me dijo lo mismo, es una maestra tremenda y ignora, porque hoy hay personas que dicen, pero lo voy a probar por la Biblia, ¿ok? ¿A quién le toca? Marcos 16. Marcos 16, 15, amén. Amén. Vino Jesús, ya cuando Jesús iba a ser llevado al cielo, y él dijo, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Con quién estaba hablando Cristo? Con la iglesia. Estaban los apóstoles, los seguidores, pero cuando Jesús aparece, cuando Jesús muere, resucita, se le apareció a varios de ellos. Pero en ese tiempo Jesús caminó 40 días en la tierra. Y se le apareció a más de 500 hermanos, lo dice Lucas, en el Evangelio según San Lucas 1, ¿ok? Entonces, había más de 500, había miles que lo seguían y se le apareció a mucha gente. Cuando él da la gran comisión, ¿qué sucede? Que tenía que haber un grupo no de 12, quizás 200, 300 o 400, ¿ok? Porque dice que se le apareció a más de 500, probablemente llegaron todos esos en ese momento, que ellos sabían que Dios los inquietó y tenían que ir. Entonces, Jesús habla, ¿verdad que sí? Que cuando vengan, ¿qué? Los que hicieron la voluntad de Dios, los que vieron a la persona sedienta y hambrienta, ¿ok? Que lo ayudaron.
Entonces, el trabajo de nosotros, de cada uno, es evangelizar. No solamente el pastor. Y hay pastores que dicen que no. Hay una hermana, mi esposa la conoce, tremenda maestra, dice que al pastor no le toca evangelizar. Voy a hablar de 6 ministerios que Jesús llevó. 6 ministerios. Escrito está. No me digan a mí que no está escrito, porque está escrito. ¿Ok? El primero que Jesús llevó fue el de apóstol. ¿Verdad que sí? En el Evangelio según en Hebreos 3.1 dice considerar a nuestro gran apóstol y sacerdote. Vamos a leerlo más. Vamos a leerlo. En el libro de los Hebreos 3, para que usted entienda. No vamos a buscar todos los versículos, pero sabemos que Él lo hizo y se los puedo enseñar si usted gusta. Los 5 más. Lo podemos buscar. No los apunté, pero pues buscamos para que usted vea. Hebreos 3, ¿verdad? Estamos hablando ¿qué? De la gran comisión, lo que tiene que hacer cada persona. Y hay que entender una cosa, probablemente el hombre no te va a agradecer, pero Jesús dice, por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. O sea que cada vez que usted hace algo para una persona en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿a quién se lo está haciendo? A Jesús. ¿Verdad que sí? ¿O me lo está haciendo a mí? ¿No, verdad? Ok, Hebreos 3:1, ¿cómo dice? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces sabemos que Jesucristo vino como apóstol, ¿verdad que sí? Cuando empieza su ministerio empieza como apóstol. Mire esto. Y como apóstol, ¿qué hacía Jesús? Evangelizaba. Le hablaba a los demás. Él buscó a los discípulos y se lo va a probar también por la Biblia, donde Él le dice, ustedes me escogieron a mí y nosotros no nos escogimos a Él. Pero queremos beneficios de parte de Dios, tenemos que hacer esto, lo que Él dijo, ¿verdad que sí? De visitar al enfermo, de ayudar a los necesitados. Aunque sabemos que hoy en día hay muchos bandidos que ni tienen nada y están pidiendo dinero en las esquinas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero cuando sabemos que hay una necesidad y la iglesia tiene dinero, vamos a orar por esa persona. Y más lo voy a decir, si es un fiel diezmador, hay que ayudarlo. Hay personas que no quieren diezmar porque no quieren mostrarles de dinero y cuando hay necesidad corren al pastor. Pero si dan sus lujos, ¿y por qué no con sus lujos? Si pueden comprar eso, ¿por qué no ayudan a la persona que está pasando la necesidad? Si es un familiar de ellos, un primo, un tío. Es la verdad, Samasi Kondo manda. Vale lo que ellos quieren, no lo que yo quiero, ¿ok? No ven que estoy inventando. Entonces, Jesucristo como apóstol evangelizó, ¿ok? Lo vemos que evangelizando, ¿ok? Como profeta evangelizó también, visitó, suplió necesidades. Como evangelista también lo hizo. Como profeta, como pastor también lo hizo. Él dijo, yo buscaré a la perdida. Como maestro también evangelizó. Lo dice cuando estaba en la orilla, ¿verdad que sí? En Lucas dice cuando él estaba en la orilla de la playa, él estaba enseñándole a la gente. Y cuando dice la pesca milagrosa, varios de ellos, ¿ok? Lo aceptaron, ¿ok? Y todo esto se lo voy a probar por la Biblia, ¿ok? Y aún Jesús dijo en Mateo 15:24, Jesús dijo, no soy yo enviado a las ovejas de Israel. Ese es el verdadero apóstol, el que Dios envía, no el que está enviando gente, ¿ok? Entonces, dijimos que son 6 que Jesús llevó, ¿verdad que sí? Todos hablan de los 5, yo soy apóstol, yo no estoy para servir, estoy para que usted me sirva. Así dicen, yo soy el pastor, ustedes están para que me sirvan.
¿Y por qué no llevan al pie de la letra el sexto? ¿Y cuál fue el sexto? Mateo 20, 28. Hablando de 6 ministerios que Jesús llevó al pie de la letra. Y vamos a hablar que dijimos que ¿qué? Que Jesús evangelizó. Y vamos a leer los versículos también. Porque si salen muchos versículos quiere decir que lo que yo estoy hablando me lo va a respaldar la palabra de Dios. No estoy hablando porque yo quiero. ¿Ok? ¿Qué fue lo que dije? Mateo, ¿qué? 20, 20, 21. 21. 20, ¿qué dije? 20, permiso. 28. 28, gracias. Corríjanme, ¿ok? Corríjanme, no me enojo. Dice, como el Hijo del Hombre, la esposa rápido saca las uñas. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de muchos. Este es el sexto ministerio que Jesús llevó. Y la pregunta es, ellos están para que me sirvan, no para yo servir. Y hay gente que abusa de eso. ¿Cuándo hay que suplir las necesidades como iglesia? ¿Ok? Y uno sabio, porque hay personas que nomás te está pide, quieren vivir del cuento. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, hablando de que Jesús evangelizó, ahí mismo en Mateo 4, 18, 22. Como dije, Jesús los buscó. Ellos no los cogieron a Él. Usted nos cogió a Dios. Usted quería vivir como usted quería vivir. Yo quería vivir como yo quería vivir. ¿Qué yo voy a andar visitando enfermos, mi hijo? Que le que estoy enfermo nadie me visita. Así decimos, ¿no es cierto? Pero cada vez que usted visita a un enfermo, ahí está visitando al maestro. ¿Qué fue lo que dije? Mateo 4. ¿4 qué? 20, no, 21. 4, 18. Mateo 4, 18 al 22 dije, ¿verdad? Yo dije que Jesús las buscó. Entonces Mateo 4, 18 dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Póngale tape, por favor. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hizo Jesús? Evangelizando, los invitó a ser parte del ministerio, a ser parte del reino de Dios. Estoy en el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del rey. Hasta el 22 dije, ¿verdad? Dice el 21. Pasando de ahí vio a otros 2 hermanos. ¿A quién vio? A otros 2 hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. Juan es el que escribió los 5 evangelios, ¿ok? Que fue Juan, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Apocalipsis, porque evangelio quiere decir buenas nuevas. Dice, pasando ahí vio a 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, ¿quién está evangelizando ahí? Cristo. ¿No es Jesús? Entonces, el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ¿es más grande que Jesús? Si Jesús nos da el ejemplo. ¿Y cómo nosotros decir, no, es que eso a mí no me toca? Pero queremos, como hablábamos la semana pasada, el reino preparado para la iglesia, ¿verdad? Para los obedientes. Pero muchas de las veces se hace en la evangelización, es que no hay resultados. Y ayer no fui porque lo vi, porque le dije a mi esposa, me siento un poquito decepcionado, pero tengo que seguir yendo. ¿Ok? Y no fui ayer. Porque como la gente está bien indiferente, no contigo, con Dios. Y el 100% de la iglesia, el 20% hace la obra y el 80% se lleva el crédito. Sin hacer nada. Porque no solamente es para el pastor, es para toda la iglesia. Es que el pastor no debe parir porque es pastor y no es oveja. Ah, caray. Entonces, a ese pastor no le asienta el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese no es para ser pastor, porque él depende de él y no depende de Dios. O sea, ese es el pastor, depende de las ovejas, pero no depende de Dios. Está equivocado, ¿verdad que sí? Porque es Jehová es mi pastor.
Y luego dice cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Entonces, si Él nos da el ejemplo de que tenemos que evangelizar, porque está hablando, esto que está hablando Él es evangelismo, visitar al enfermo, suplir la necesidad. Tú no sabes qué está pasando. Tú no sabes que si ese es el último momento para esa persona. Y si tú le hablas, y si esa persona se arrepiente, acepta a Cristo, perdón, y se va y lo mata un carro, se duerme y no despierta, y porque Dios te lo puso, tú le hablaste, se salvó esa alma. Uno nunca sabe cuándo es el último momento de esa persona. Nuestro trabajo es que hablarle de Cristo. Como yo dije, nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Quiero que vaya a Juan, al Evangelio según San Juan 15:16, Jesucristo hablando, ¿ok? Para que entendamos que la gran comisión es para todos. O sea, no tenemos por qué temer si fallamos, pero no tenemos por qué temer si estamos haciendo la voluntad de Dios. Que venga lo que venga, nosotros sabemos para dónde nosotros vamos. Juan 15:16, otra vez Jesús hablando, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces que queremos los beneficios de Dios, pero no queremos ser obedientes. Aunque yo fui a la iglesia porque mi esposa era bien cabezona. Mi esposo era bien cabezón, por eso fui a la iglesia. Fue porque Dios nos trajo a Él. Fue Dios el que nos escogió. Nosotros no nos escogimos. Nosotros no decidimos porque éramos buenos. Entendamos esto, por favor. Es Dios. Es Dios. Amén. 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 Ahora, voy a decir algo aquí de esto también. Ya que estoy en esto. Hay gente, una persona me habló los otros días y me estaba platicando que lo que ella tiene que hacer, una mujer, que lo que ella tiene que hacer es orar nomás, interceder por los hombres de Dios. ¿Por qué me dice esto ella? ¿Sabe por qué me dice esto ella? Porque ella dice que a la mujer no le toca evangelizar. Perdón, no le toca predicar. Pablo lo dice. Y hay que entender la cultura judía, ¿ok? La primera misionera que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos una profetisa. Vemos una mujer que arriesgó su vida, Esther. Mire esto. La primera misionera que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, ¿quién cree usted que fue? La mujer samaritana. Cuando Jesús le dice a la mujer, sabemos que va a venir el Cristo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy el que habla contigo. La mujer dejó su cántaro y fue y llevó las buenas nuevas diciéndoles, vengan a ver el Mesías. No serás el Cristo, me dijo todo mi futuro. ¿Ok? Y cuando Jesús muere, Jesús, no porque yo lo maté, usted lo mató. Jesús dijo bien claro, nadie me quita mi vida. Lo quisieron matar muchas veces y no pudieron. ¿Qué dijo? Sino que yo mismo la pongo para volverla a tomar. Y cuando Jesús lo entierran, y al tercer día, o sea, que ya era el domingo en la mañana, primer día de la semana, ¿quiénes fueron a la tumba? Si los valientes estaban escondidos, estaban acobardados todos. Las mujeres. Y el ángel que le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué está hablando? Que ese es el evangelio, que Él murió, resucitó y Él está vivo y viene pronto por su iglesia. Amén. Pero tenemos que hablar de esto, ¿ok? De lo que Jesús dice, la responsabilidad que nosotros tenemos. No nos podemos poner cómodos de decir, a mí no me toca, a mí no me pagan por esto. Una vez una persona, mira esto, fue donde el médico y le dijeron que necesitaba ponerse oxígeno. Digo, ¿cuánto vale el tanque? $1,000. Y él empezó a llorar. Y le dijo la enfermera, ¿pero cómo es posible? Dijo, ¿no tiene dinero para pagarlo? Dijo, no, tengo y me sobra. Dijo, ¿usted por qué está llorando? Dijo, tengo 80 años. Y en 80 años a mí Dios no me ha cobrado nada por el oxígeno. ¿Es verdad o son mentiras? Y vas a un hospital y te cobran, te pasan la cuenta. ¿Y cómo es que Dios no nos cobra? Y nosotros
no hacemos la voluntad de hablarle a otro de Jesucristo. No lo conozco, con mis problemas basta. Mira, tú encárgate de tus problemas que yo me encargo de los... Así me dijo un día, tú encárgate de lo mío que yo me encargo de lo tuyo. Yo preguntándole por mi flaco, ¿qué le va a pasar? Lo van a reventar allá adentro. Y yo me dijo, tú encárgate de lo mío que yo me encargo de lo tuyo. Amén, Señor, ya no lo cuestioné más, no pregunté nada. ¿Qué hice? Seguí evangelizando, seguí hablándole a la gente. Lo sigo haciendo. Ayer no fui, es verdad, como lo digo, pero no nomás cuando es sábado. Hay mucha negligencia en la iglesia. Mucha. Yo platicaba con una persona y le dije, ¿hablas en lenguas? Y me dice, no, pero sí quiero hablar en lenguas, me dice. Y le digo, ¿estás orando? ¿Estás ayunando? Me dice, sí, a veces que ayuno. Ok. Y le pregunté, un mes después le pregunté, ¿estás orando? Y dice, no, todavía no, me estoy preparando, no sé qué día vamos a empezar. Le digo, ¿vio? Quieren beneficios, pero no quieren pagar el precio. Hay que ser obedientes. Donde Dios nos ponga, hay que hablar a esa persona de Cristo. Pero nosotros no estamos para servir. Ya se lo leí uno y le voy a leer otro. Lucas 22, 27. Hablando que no temamos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros lleguemos al cielo, dice que el galardón va a ser grande porque hemos hecho la voluntad de Dios. Le hemos hablado a otros. Usted no sabe que por allá aquella persona lo aceptó. Usted dice, lo obligaste de lograr para afuera. Usted no sabe que allá fue una iglesia. Porque usted le habló de Jesucristo. Mateo 22, ¿qué? 27. ¿Qué dijo Jesús? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces Jesucristo servía, o sea, vino a servir. ¿A qué vino Cristo? Aparte de morir por nuestros pecados, hablarle a las ovejas perdidas. Él sí tenía. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Como la mujer aquella que invitó a Jesús a su casa. Y le dijo, Señor, quiero que vengas a mi casa orando. Y Jesús le dijo, yo voy. Y él se fue a la tienda a comprar comida. Y cuando llegó a la tienda, cuando compró la comida, cuando salió, estaba una persona pidiendo limosna. Y le entregó todo el mandato. Dijo, tenga, bueno, que Dios lo bendiga. Y se fue a su casa por más dinero. Y cuando iba llegando a la tienda, estaba una persona pidiendo limosna, pero temblando de frío. Y lo metió a la tienda y le compró un saco, un jacket. Y se tuvo que ir para su casa otra vez. Y cuando llegó a su casa, iba llegando el correo, se le hizo raro el correo. Qué raro. Y cuando había una carta que no tenía nombre. Abrió la carta y decía, gracias por la comida. Gracias por la ropa que me diste. Tu amigo que te ama, Jesucristo. Cuando nosotros hacemos algo, ¿lo hacemos para quién? Para Dios. El hombre a veces no va a agradecer, pero Dios agradece. Dios no está ciego, Dios está viendo. Y cada uno de nosotros un vaso de agua. La persona está enferma, lo visitamos. Está en la cárcel, lo visitamos. Tenemos que, a veces que no podemos hablar con ellos, pero hay que orar por ellos. Cada uno de nosotros tenemos la función. Hay gente que yo conozco que usted no conoce. Hay gente que usted conoce que yo no conozco. Hay compañías que se dicen cristianas y nunca oran. Entonces, ¿qué son? Cristianos de lados para afuera. Una vez fuimos a comer mi esposa y yo, le dieron unas tarjetas, un restaurante chino que es cara por unos nepos, y fuimos a comer. No es carito, y vamos, le pagamos el resto con la tarjeta de nosotros. Bueno, fuimos. Y yo siempre pido un vaso de agua. Al principio a mi esposa le da vergüenza, no, pido una soda. ¿Por qué? ¿No quiero tomar tanta soda? Ya no me dice nada, gracias a Dios. Y pedimos un vaso de agua, también pido un vaso de agua, me parece, o pido un iced tea, whatever. Y trajeron la comida a los 15 minutos, yo creo. Y nos sentamos ahí, está bien sabrosa esa comida. Era un restaurante de lujo, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas del restaurante? ¿Y qué hacemos? Hay gente que ni ora. Que tú no los ves. Sí, lloré, Ah, ese es orgullo. Baja la cabeza.
Y yo estoy orando. Y digo, Señor, gracias te damos por estos alimentos. Estoy orando que mi esposa nomás sí, que no grité para que ella me oyera, ella sabía que estaba orando. Y había mucha gente. Y cuando yo termino de orar, cuando me voy a levantar, algo me agarró y me dobló para atrás. Y seguí orando. Terminé de orar y empecé a hablar en lenguas despacito sin gritar. Y yo así, despistadamente, volteé para todas partes. Yo no sé qué estaba pasando. Pero algo venía en contra de ella o contra nosotros, o de los dos. Y cómo es la misericordia de Dios. Usted nunca sabe. A lo mejor usted está orando y esa persona va a ver algo en usted. Mi pastor decía que una vez él estaba en el ejército y dice que cuando él estaba en el ejército, oiga bien, él se iba al corredor a comer, agarraron su comida y se sentaban a comer. Y en una de tantas dice que él llegó, puso su bandeja así de comida y se agachó a agarrar por la comida. Y allá en la esquina estaba una persona con una escopeta en la boca. Se iba a suicidar, esa persona. ¿Qué? Pero un balazo. Y esa persona vio al pastor y bajó la escopeta y la dejó en la esquina. Y fue donde él. Y mi pastor tenía una paciencia tremenda. Le dijo, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿cómo no? Siéntese. Y le dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Y él dijo, ¿y cómo usted sabe que yo soy cristiano? Dice, porque cuando usted estaba orando por la comida, dice, yo miraba a un hombre con barba, vestido de blanco. ¿A quién vio en mi pastor ese hombre? Nada más ni nada menos que a Jesucristo. Le dijo, hábleme de ese hombre. Y él habló, aceptó a Cristo. Y después le dijo, si no ha sido por usted, por lo que Dios me ha enseñado, dice, yo me iba a suicidar. Mira la misericordia de Dios. Y esto es serio. Porque ahí habla, si quieren lo seguimos leyendo. Cuando él habla, en el Mateo 25, cuando él habla en el 41 para abajo, entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Gente piensa que no hay infierno. Mire, le voy a decir una cosa. El infierno jamás Dios lo hizo para nosotros. Está escrito. Para el diablo y los ángeles. Porque decimos que amamos a Dios. Y luego dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos mandó a hacer. A lo que Dios en carne nos puso el ejemplo. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y no me visitaste. Enfermo y en la cárcel no viniste a mí. ¿Usted sabe por qué esta nación es bendecida? Porque le ha abierto no solamente la puerta a los judíos, sino también a los cristianos. La misericordia de Dios. Dice, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me encubriste. Enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso es importante, cada vez que tengamos una oportunidad, aunque usted no lo conozca, tenemos que hablarle a esa persona, porque usted nunca sabe cuándo va a ser el último momento. Dios prepara todo para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Dios trae a la persona para que usted le hable. Dios es justo. Un día yo le dije a un matrimonio judíos, le dije, para mí es un honor que yo le esté limpiando su iglesia. Y ella me dijo que ella era maestra de escuela dominical. Óigalo bien. Y me puse a platicar con ella y ella me dijo, yo no creo nada de eso. Así me dijo. Dijo, yo no creo que haya infierno. Que el día que te mueras se acabó todo. ¿Usted cree que me quedé callado? ¿Usted cree que la ataqué? Nomás le dije una palabra. Le dije, Dios es justo. Chica basó comanda.
no hay excusa para decir, yo no sabía eso, Señor. Por algo estoy aquí. Ella no me dijo nada, se quedó callada. Como yendo, vete a la porquería, ¿qué me importa? Cuando lleguen allá, qué pena. Y Dios les va a correr la película. A mí no me hablaste. El muchacho, el piscinero que te envié. Y no le creíste. Al marido se le salieron los ojos cuando hablaba con él. Le hablaba de David, esto y lo otro. Se quedó, wow, ¿está escrito? Y ella nomás para no fastidiar, o sea, para no decirle cállate, me escuchaba. Pero ella decía que no creía. Y yo cuando me fui para la camioneta terminé, me sacudí el polvo. Le dije, a mí tú no me puedes demandar esta sangre. No le dice el Señor, claro. Le dije, a mí tú no me puedes demandar esta sangre. Y yo cumplí. Porque son judíos. No se van para el infierno. Si no aceptan al Mesías, se pierden. Y uno nunca sabe cuándo va a ser el último momento de esa persona. Uno nunca sabe. Por eso tenemos que hacerlo. Porque si no, lo que Jesús dijo, irán estos al castigo eterno. Y los justos, ¿cuáles son los justos? Los que hicieron la voluntad de Dios. La gran comisión. Él nos dio el ejemplo. Entonces, a cada uno nos toca ser testigos de Él. Testificar de las maravillas. ¿Ok? No decir, a mí me gustaría encontrar unos testigos de Jehová. Me mandan cartas, mi padre me manda una carta. Me los quiero encontrar en la calle para decirles, a ver, ustedes son los únicos que evangelicen porque están todos escondidos en la cueva como Elías. Me dejaron solo todo el trabajo, cabezones. Que tienen fe, a mí no me van a hablar de eso, por favor. Chica se bababacanda. Yo sé lo que estoy hablando. Yo sé, y no estoy peleando, pero estoy diciendo una verdad. Tú me vienes a hablar de mí de algo que tú no lo vives. Tú me hablas de un Dios que no habla, pues el mío sí habla. Qué lástima que el Dios esté muerto. El mío vive. Por eso testifico de las maravillas que hace en mi vida. ¿Le fallo? Claro que sí. Pues hago una cosa. Yo sé que Él vive, yo sé que Él me habla. ¿Y usted cree que yo voy porque yo quiero? Lo voy a decir, se van con mi esposa, pues lo voy a decir. Cuando la pandemia. No va, mi esposa dijo, no vas porque dijeron que no puedes ir. Ok, pues no voy. Hay que respetar la ley y la ley de la casa. La mujer. La tercera semana me dijo el Señor, vete a evangelizar. Cuando dijeron, abran las iglesias, para que oren, para que se vaya esta pandemia. Ahora sí vieron que si Dios no puede, cabezones. Gobierno estamos hablando. Mi esposa me dijo, no vayas, te vas a enfermar. Le dije, a mí Dios me dijo que fuera y voy a ir. Personas. Y Mikey lo conoce, trabaja con Mikey. Me lo encontré el otro día y le dije, ¿por qué no has venido, mi hijo? No le tengo miedo al COVID. Se enfermó allá afuera en la fiesta el cabezón. Que eso comanda. Si este es un hospital. Yo estoy tentando a Dios. Dios me dijo, ve. Y la gloria para mi Dios. Y yo dije, Señor, mire, cuando empezó la pandemia, yo dije, Señor, que cierren mi trabajo. ¿Para qué? Porque soy vago, no me gusta trabajar. No, para estar orando ahí, ayunando, encerrándome con Dios. Tampoco me voy a poner más gordo. Mira, mira qué cabezón. Calnudo, dicen los puertorriqueños. Dije, no. Y no se cerró mi trabajo. Voy a seguir trabajando, no he enojado. Y me dijiste, enfermas. Al que me ponga en el hospital, Dios le hablo de Cristo, mi hijo. Yo no pierdo mi tiempo. Diablo mentiroso. Y aquí estamos, por la misericordia de Dios. Y les hablo. El jueves hablaba con un zángano que se dice cristiano, pura música mundana, escucha y cómo habla. Y estaba el muchacho que trabaja conmigo, se me paró al lado, luego sin tapabocas, sin máscara. Y él dice, ¿no tienes miedo de enfermarse? Le dije, ¿tú no tienes fe, mi hijo? Nosotros, yo soy un hombre de fe, él también. No, yo tengo fe, quítate la máscara. Así le dije. Baboso, nomás de reo. Ah, ¿qué es eso? Y luego se pone a decir, me dijo fulano que va a llegar primero que tú al cielo. Le dije, pues va a morir fulano primero que yo entonces, gloria a Dios. Y le dije, tú piensas, pero son ignorantes, no saben. Le dije, tú piensas. Hay que hablarles así porque si dicen cristianos son unos bobos. Le dije, tú piensas, le dije así. Porque tú vas a la iglesia y ya te salvaste. Tú piensas que yo soy mejor que tú porque soy pastor. ¿Tú piensas que cuando yo voy a hablar con Dios, tú te callas? Porque yo tengo que hablar. No, Señor.
Ahí lo dice la palabra, que Él atiende al humilde y a los arrogantes no. Lo cacheteé. Por la palabra tú hablas todo. ¿Está escrito? ¿O te lo, quieres? Búscalo en la Biblia. Le dije, aquí dice esto y esto. Búscalo. Pues se ponen a hablar idiotas que no saben. Y usted sabe dónde está parado. Usted sabe quién lo respalda. Hable al que usted pueda de Jesucristo. Voy a terminar con esto. Porque estamos hablando de la gran comisión. Porque Jesús está hablando. Por cuanto me viste enfermo, lo hiciste. Por cuanto me viste enfermo, no lo hiciste. Vas a ir al castigo eterno. Por cuanto me viste enfermo, ¿vas a dónde? A la vida eterna. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que hablamos la semana pasada, el reino preparado para nosotros de antes de la fundación del mundo. Un día trabajaba. Había una persona, ya murió, 88 años y la misericordia de Dios, dándole 88 años para que se arrepintiera. Y no se quería arrepentir, quería seguir lo mismo. Y se perdió. Mire esto. Y esta persona, un día, yo lo miré que estaba en una cancha de tenis, agarraba la cancha hablándome, y yo miraba su espíritu, yo me enseñaba su espíritu, que estaba desesperado, que necesitaba una respuesta, como que estaba encarcelado, pero su carne decía otra cosa. Y me habló el amigo mío y me dijo, vamos a ver lo que se está muriendo. Fuimos a verlo, mira la misericordia de Dios, 88 años, y dice él que tenía un cáncer, óigalo bien, y que no tenía dolor. Mira la misericordia de Dios. Y hicimos la oración de fe. Y él me dice, no, sigue. Ok. Y al mes me dijo la amiga, no sé, vamos. Y le habló a la esposa y dijo, no, aquí está todavía. Fuimos. Y estábamos en el parqueadero él y yo y le dije, vamos a orar. Pero cuando terminó de orar le digo, varón, usted es el hombre que le va a hablar ahora. A lo mejor con mi inglés mucho no me entendió. Usted le habla. Lo mismo le dijo mi amigo. Enero yo llamé y contestó la esposa. Oiga, ¿y Juan de los Palotes? Me dice, no, dice, él murió el 24. Dice, pero la pasamos bien, nos estuvimos riendo y todo, y no amaneció. Pero está descansando en paz, dice la esposa. Ah, caray. No le dije, ¿tú estás loca, señora? ¿Qué le pasa? Digo, bueno, está bien, no hay problema. Le dije, bueno, pues Dios le bendiga. Muchas gracias por llamar. Y le digo, Señor, ¿qué me dijo el Señor? Se está gozando, pero en el infierno. Y Dios me dijo, conmigo no está. ¿A dónde fue esa persona? Lo que Jesús dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi esposa, donde ella trabajaba, había una persona que un día como que le hizo burla a ella diciendo, dice, ¿cómo tú sabes? Mira la misericordia, ¿cómo se llama? La sabiduría le ha dado a mi esposo. Le dice, ¿y cómo tú sabes que hay un infierno? Porque no hay nada, le dice la persona. Dice, y si tú te mueres y no hay paraíso, te vas a desilusionar, le dijo a mi esposa. El tipo le dijo a mi esposa. Mi esposa le dijo, prefiero desilusionarme que estarme quemando por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. ¿Vio? ¿Es verdad? Pero sabemos que es verdad, porque Cristo está. Entonces, a todos nos toca. Entendamos que el infierno Dios no lo hizo. Lo leímos en Mateo 25:41. Preparado para el diablo y para sus ángeles. E irán estos al castigo eterno. Apartados de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. No para la iglesia. Dios nos da el tiquete. Usted compra su tiquete por sus acciones para irse al infierno. Amén. Todos tenemos esta responsabilidad. Hoy lo vamos a terminar así. Y hemos terminado esta clase, para que nos da más Dios. Aunque que me gustaría entrar en la otra del infierno, pero no sé si me dice lo hago. Si no temas, no hay que no temer si estamos en la voluntad. Estamos en la voluntad de Dios, esto no va a mejorar, se va a empeorar. Y sabemos que cuando llegue ese momento, suena esa trompeta, nos vamos. No sacar excusas. Amén. Amén. Póngase de pie. Al principio uno pelea con la gente, pero ya cuando uno conoce, Dios lo va, ¿cómo se llama? Lo va puliendo. Hasta que uno entiende que no hay que pelear. Hay que dejarlo en las manos de Dios. Amén.
Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza tuya. Permite que sigamos siendo tu perfecta voluntad, Padre. Que no, Señor, nunca nos apartemos, nunca nos callemos. A que tú nos pongas, le vamos a hablar. Y si ellos nos callan, que ya no hablemos, Señor. Nos sacudimos el polvo y te decimos, como te lo he dicho, ahí te lo dejo, yo ya cumplí. Pero siempre digo, si me da otra oportunidad, Señor, yo le hablo. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Y sígueme dando una persona para hablarle de tus maravillas. En el dulce y precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos, Padre, la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.